También anduve en la carretera y sé pues las dificultades y los problemas que enfrentan los operadores pues el conducir un vehículo de esas dimensiones, que pues no es cualquier cosa, es complicado. Pero sí me tocó una época, y le doy gracias a Dios por ello, en que la seguridad era lo más hermoso que había en este país. El órgano oficial de consulta de gobierno federal en lo que se refiere a transporte de carga es Canacar. Entonces tomamos la dirigencia aquí en Aguascalientes y pues los compañeros me han honrado con su voto de confianza, y este es mi año 36 de estar al frente de los transportistas aquí del estado. Se decía mucho que el patronato era la caja chica del gobierno del estado, del gobernador del estado. Y le digo, mira, pues si me invitas, si era caja chica o era caja grande, no quiero ni saber. Pero de ahí vamos a cambiar la historia. No va a haber ni un peso para nada que no sea del mismo patronato. Y me tocó remodelar el casino de la feria. Después Luis Armando le dio otra mejorada, pero el que hizo la remodelación a fondo fui yo, desde fachada hasta el último rincón. De las grandes satisfacciones en el servicio público es que compré la isla San Marcos, son 76 hectáreas, sin recibir un solo peso de gobierno del estado para ello. Mira, yo creo que su más grande riqueza del estado de Aguascalientes es su gente. Una gente con mucha entrega en el trabajo, con mucha pasión por hacer las cosas bien, y que eso nos ha traído la gran cantidad de empresas que se han asentado en este estado. Amigos del Heraldo de Aguascalientes, nos encontramos en la oficina de la empresa Flechiza con don Roberto Díaz Ruiz, empresario transportista. Con él vamos a platicar el día de hoy sobre su trayectoria, sobre el esfuerzo y su participación en estos últimos años, décadas de desarrollo económico del estado de Aguascalientes. Don Roberto, muchísimas gracias Bienvenidos por a su darnos la casa. oportunidad. Gracias por venir, encantado de tenerlos con nosotros. Don Roberto, en primer lugar, ¿quién es Roberto Díaz Ruiz? Bueno, pues un modesto empresario con muchos años ya de vida, pues ya andamos llegándole a los 85 años, pero que siempre he vivido en el estado de Aguascalientes, y sin embargo, pues aquí espero terminar mis últimos días si Dios no dispone de otra cosa. ¿Nacido en Calvillo? Nacido en Calvillo, Aguascalientes. Y desde mi bisabuelo, que fue el primero que llegó a vivir ahí a Calvillo, pues desde ahí nos ha tocado pues esa gran historia para estar en este pues pequeño gigante de México que es Aguascalientes. Un estado pequeño, pero con una gente muy emprendedora, muy trabajadora, y que ha logrado pues mantener a Aguascalientes en los primeros lugares del país, pues en muchos aspectos, en productividad, en la industrialización, que ha tomado pues un gran auge a partir de el licenciado Rodolfo Landeros Gallegos, que también era de Calvillo y que fue el gobernador del estado en su momento. Él fue el hacedor del actual aeropuerto que tiene Aguascalientes, el primer tramo de bulevar que se hizo de aquí hasta el entronque al aeropuerto y hasta el mismo aeropuerto. Entonces, pues ha sido un desarrollo muy bonito el que me ha tocado vivir, pues con tantísimos años. Hemos sido testigos del gran desarrollo que nuestro estado ha tenido hasta ahora, y desde luego, pues el gran trabajo que Tere está haciendo en este momento, no nada más por mantener a Aguascalientes en el estatus que tiene, sino por seguir creciendo y seguir desarrollándose. Don Roberto, si se pudiera describir en unas pocas palabras cómo es usted, cómo se caracteriza, si tuviera que dar 3, 4 palabras. Bueno, yo creo que más bien ha sido pues la cultura del esfuerzo, como tú lo señalas. Yo creo que nada se da gratis en este mundo. A mí me tocó pues muy jovencito emprender el aspecto empresarial. Con 19 años compré mi primer huerta de guayabos
por necesidad de transporte, pues fue lo que me hizo comprar mi primer camión en el 1964. Y de ahí, pues la misma inercia te va llevando, porque primero, pues era la agricultura, que hasta la fecha sigo siendo agricultor. Producimos guayabas aquí en el estado de Aguascalientes, en el municipio de Calvillo. Después, por tener que llevar tu mercancía a la Ciudad de México, que sigue siendo el principal mercado de este país, pues nos involucramos en el transporte. Como necesidad de ello mismo, nos involucramos en el comercio de refacciones, también por las propias necesidades del negocio. Y ahí nos la fuimos llevando poco a poquito. Pues ha sido una vida de trabajo, de sacrificio y pues de ahorrar. De ahorrar. ¿Usted viene de familia de tradición de guayaba, de agricultores? Sí, agricultores, sí. Mi abuelo fue, junto con don Florentino Cardona, el que creció la presa de Malpaso, que era la única importante que había, y él tomó la iniciativa con un grupo de amigos de crecer la presa a 3 tantos de la capacidad que tenía en ese momento. Y él se involucró como un agricultor, ya tenía pues varios predios que de inmediato los metió al cultivo de la guayaba. Al último tenía pues cerca de 30 huertas en la zona. Y bueno, pues fue una herencia que nos enseñó. Yo admiré mucho a mi abuelo, fue una persona pues muy emprendedora, muy capaz, muy honesta. Y pues ella me sirvió a mí de guía de muchas cosas, fui su primer nieto. Y bueno, pues había una cercanía entre él muy bonita, pues hasta que falleció. Don Roberto, ¿se acuerda cuál fue su primer sueldo, su primer trabajo? ¿Fue al momento de levantar las guayabas o fue un momento antes, hacía alguna otra actividad que lo mandaran de su casa? En la primera parte de mi niñez, juventud, pues fue ayudarle a mi padre en las propiedades, en las huertas que él tenía. Después me involucré trabajando en una empresa que todavía subsiste aquí en Aguascalientes, que es Autotransportes Unidos del Centro. Mi papá tenía un camioncito ahí de pasajeros, ¿verdad? Sí, de pasajeros. Bueno, él tenía de pasaje y tenía de carga. Tenía de carga para también mandar su producción a la Ciudad de México. Tenía una bodega allá en la Merced y en sus camiones llevaba su cosecha y, bueno, pues a veces la de otros clientes que le vendían su fruta. Y entonces, pues, yo me gustó el tema del pasaje. Anduve un tiempo muy jovencito, yo creo que de los 18 años a los 22, primero en ese camión de mi papá, después me fui a trabajar en una línea que ya no existe, antes se llamaba Autotransporte Línea Verde. Ahí trabajé también 2 o 3 años. Y bueno, pues de ahí salió para dar primero el primer paso como empresario, comprando mi primer huerta de guayabos en la panadera, y después comprar mi primer camión. Pues ya al año siguiente ya no fue suficiente con uno, hubo necesidad de otro, y ahí nos fuimos hasta que llegamos a esta empresa llamada Fletes Chihuahua. Ahí yo llegué en el 1964, gracias a la invitación de don Salvador Hernández Lucio, en paz descanse. Fue alguien para mí como mi segundo padre, un hombre que me quiso mucho, me trató como a un hijo, a la par con su hijo Javier, que él le sucedió en la dirección de la empresa, en la presidencia. Y bueno, tan fue así, tan estrecha la relación, que todavía los hijos de mi compadre Javier, a mi esposa y a mí, nos dicen tíos, como si hubiéramos sido su padre y yo, hermanos. Correcto. Mi esposa es su tía de ellos, y bueno, el más chico de los señores Hernández, de la familia de mi compadre Javier, pues está casado con mi hija Paola, la más chiquita de mis hijas. Por aquí tengo una pequeña fotografía de ella, que el día que ella cumplió 2 años, ese día inauguramos estas instalaciones. Entonces así se fue desenvolviendo la vida y se criaron y convivieron juntos mi hija y el hijo más pequeño de mi compadre Javier, y se casaron ya hace 12 años, ya hace un buen ratito. Se fueron acercando los vínculos. Integra la familia, se va haciendo la relación, la amistad, y digo, tan estrecha es
que a mi esposa, todos los hijos de mi compadre Javier le dicen tía, y a mí me dicen tío también, como si hubiéramos sido hermanos, porque don Salvador, que en paz descanse, me trató como a un hijo, no como a un compañero, no como a un permisionario de su empresa, porque en esa categoría fue como empezamos ahí, como empresarios en Fletes, Chihuahua. Fletes, Chihuahua, una empresa que nació con el nombre, de insurgente Pedro Moreno en el 1938. Todavía yo no nacía cuando esa empresa nació en Lagos de Moreno, gracias a la puesta en marcha de la empresa Nestlé en Lagos de Moreno, que fue la segunda de Nestlé que se estableció en todo el país. Después, en el 1958, la empresa cambió al nombre de Fletes, Chihuahua, por el gran cariño que don Salvador le tenía a la gente y al estado de Chihuahua, y hasta la fecha seguimos conservando el mismo nombre. Don Roberto, entonces me imagino que usted igual todavía podría manejar un 5 ejes, ¿lo ha hecho? Sí, pues mucho tiempo. Yo también anduve en la carretera y sé pues las dificultades y los problemas que enfrentan los operadores, pues el conducir un vehículo de esas dimensiones, que pues no es cualquier cosa, es complicado. Pero sí me tocó una época, y le doy gracias a Dios por ello, en que la seguridad era lo más hermoso que había en este país. Gozábamos de una seguridad que podías tú pernoctar a la orilla de cualquier carretera sin haber siquiera un poblado, una gasolinera, un restaurante, nada. Nada más lo que procurabas era quedar retirado del área de rodamiento, pues para no ser víctima de algún accidente que se pudiera dar. Que eso era Pero lo México más grave fue una cosa hermosísima durante muchos años. Don Roberto, ¿en qué momento usted ya dijo me voy por el sector transportista? ¿En qué momento usted ya se sintió que era un empresario del transporte destacado porque lo es? No, somos pequeñitos, digo, yo creo que pues somos un país pues que está despuntando a la modernización, y todos nos tocó empezar desde una manera muy modesta. Esto fue en el 1964 cuando me llamó la atención incursionar en el servicio de carga. Y bueno, pues fue una actividad esencial que, si ustedes recuerdan, en la época de la pandemia fue de los pocos negocios que nunca se limitó. Lo consideró gobierno de la República una actividad esencial, porque el país no puede funcionar más de 3 días sin transporte carretero. Y don Roberto, precisamente para trabajar, para que la carga llegue, se necesita rodear de personas de confianza. ¿Usted cómo elige a sus colaboradores? No sé si hay quienes a veces buscan jóvenes, hay quienes buscan mujeres. ¿Cómo ha conformado usted su equipo de trabajo pues para tener esa confianza con sus clientes? Me ha tocado la fortuna que mi familia me ha apoyado mucho. Desde mi hija, la más grande, primero, pues mi esposa, gracias a ella, pues que hemos llevado una relación muy bonita. Vamos a cumplir el día 5 de febrero del año que entra 60 años de matrimonio, y ella fue una apoyadora incondicional a las actividades que yo emprendía. Ella nunca trabajó en la empresa, pero mis 3 hijas sí me han ayudado. La más grande, que es Marta Patricia, ella es licenciada ay, Dios mío. Algo relacionado. Todo se me olvida ya. Al transporte. No, ella es en administración de empresas. Después ella siguió otro rumbo, le gustó la psicología, y después emprendió una licenciatura en psicología, después una maestría y después un doctorado, y es doctora en psicología, que es lo que a ella le gustó. Después Marichuy, mi hija, que es la de en medio, ella me hizo pues el honor de participar también con nosotros, y bueno, hasta la fecha sigue trabajando conmigo. Ella es contador público, y la más chiquita, bueno, pues ella es
licenciada en Relaciones Internacionales, también ha trabajado conmigo y ahorita pues sus hijos no le permiten, tiene un hijo y una hija, que aquí los tenemos presentes. Este es mi nieto, esta es mi nieta, la única nieta que tengo, y bueno, pues ella se dedicó ya a sus hijos, pero mi hija, la del medio, la contadora, hasta la fecha sigue trabajando con nosotros. Su marido, pues empezó a trabajar conmigo desde cuando inició su carrera. Todavía estaba como estudiante en el TEC de Monterrey para cuando empezó a ayudarnos. Y hasta la fecha, pues ya tiene yo como 40 años ayudándonos aquí. Tengo a mi nieto, Jesús Roberto, que es el jefe de tráfico y logística. Pues también es muy bonito tener la familia y de alguna manera, pues ¿quién te puede cuidar mejor que ellos? Entonces yo creo que el equipo se hace y todos los demás, pues es gente que ha perdurado, gente que pues uno los hemos invitado, otros han llegado por circunstancias de necesidad de ellos mismos, pero hemos hecho un gran equipo. Pues a la fecha tenemos 46 sucursales en todo el país y bueno, pues nuestro principal giro sigue siendo la paquetería y la carga en general, pero principalmente la paquetería y la mensajería. Don Roberto, usted pues no se quedó en el negocio, sino que también pues en el gremio. ¿En qué momento Canacar, qué ha representado para usted? ¿Y cuáles son sus logros más destacados dentro de Canacar? Porque ha sido dirigente nacional, ha celebrado convenios. ¿Nos podría comentar cuál ha sido sus momentos más relevantes dentro de la Canacar? Mira, ahí la historia también es muy larga, pues ya un viejito como yo pues ya tiene muchos kilómetros recorridos, y ahí me tocó llegar cuando todavía no se llamaba Canacar. Antes era la Cámara Nacional de Transportes y Comunicaciones, que agrupaba el transporte de carga, el transporte de pasaje, el transporte naviero, el transporte aéreo y las telecomunicaciones. Y entonces todo era la Cámara Nacional de Transporte y Comunicaciones, que el presidente por mucho tiempo, yo duró como 20 años, era don Isidoro Rodríguez Ruiz. Ustedes están muy jovencitos, pero yo creo que se oyeron hablar del Divino, un señor que tenía unas líneas navieras y por ahí alguna cosa sonó hace unos 10, 12 años por ahí que algo hizo por ahí indebido dentro de las navieras. Era uno de los principales proveedores de Pemex, de servicio de transporte. Cuando él se divide la cámara en varias cámaras o varias camaritas, hicieron la de pasaje, que es la Canapat, hicieron Canacar, que es carga general, Canacar especializado, y pues hicieron las diferentes cámaras todas por su lado. Posteriormente, el gobierno federal nos permitió el transporte especializado unirlo al de carga general. Y esto fue hace 36 años. Eso es lo que tiene Canacar con esa unificación y que, bueno, pues es un referente del transporte a nivel nacional, ya que, pues, el responsable o el órgano oficial de consulta de gobierno federal en lo que se refiere a transporte de carga es Canacar. Y nosotros que llegamos desde ese tiempo, desde con don Isidoro, recuerdo que en ese tiempo el presidente en Aguascalientes era don Javier de Alba Olavarrieta, que tienen todavía la familia el negocio de tractores de Aguascalientes de la marca Ford, no es comercial. Y él me invitó a participar y cuando se cambió de nombre a Canacar, pero él ya no quiso seguir. Entonces tomamos la dirigencia aquí en Aguascalientes y pues los compañeros me han honrado con su voto de confianza y este es mi año 36 de estar al frente de los transportistas aquí del estado. Como delegado. Como delegado. Me tocó también pues en la época del 2013 al 2017 ser el presidente nacional. Y fíjate lo curioso, hasta en un evento que fui invitado yo a la Cámara de Comercio aquí de Aguascalientes, cuando ahí el gobernador Carlos Lozano de la Torre señaló
que había tenido yo la fortuna, recién me había nombrado presidente nacional, que era yo el primer presidente de un organismo empresarial nacional de aquí de Aguascalientes. Pues lo investigué después y sí, resultó que me tocó la fortuna de tener ese privilegio. Y bueno, recién entraba en ese tiempo Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Le pedí que si nos hacía favor de tomarnos protesta. Y bueno, por la relación que había de Enrique Peña Nieto con Gerardo Ruiz Esparza, que ahí está. Secretario de Infraestructura, bueno, de SST. De Comunicaciones y Transportes, todavía no cambiaba el nombre en ese tiempo. Y bueno, pues gracias a él, y había esa interacción con él. Yo a Gerardo Ruiz Esparza lo conocí cuando era el secretario de Obras Públicas del Estado de México. Y curiosamente, Enrique Peña Nieto era su secretario particular. Cuando Enrique Peña Nieto se lanza a la presidencia de la República, pues ahí resulta que se llevó a Gerardo Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, de ser un subordinado de Gerardo Ruiz Esparza, ahí fue a la inversa, y me tocó una relación muy bonita. Digo, la verdad es que los cargos nacionales son muy desgastantes, se demandan de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque había veces que había un evento del presidente de la República un domingo en X lugar y había que estar. Claro. Yo creo que hubo semanas que me llegó a tocar tener hasta 3 eventos acompañando a Enrique Peña Nieto en diferentes partes de la República, o bien en Palacio Nacional o en Los Pinos, que era la residencia oficial. Entonces fue una trayectoria muy bonita, logramos la consolidación de la organización. Eso fue lo que yo pedí cuando me invitaron a ser el presidente nacional. Pues yo les dije que no era que me pusiera moños, pero yo, para aceptar la invitación a la candidatura a presidente nacional, yo quería ser un candidato de unidad. Y de ahí para acá hemos sacado candidatura de unidad. Pues la mía, perdón, el burro y el majadero siempre se cuentan primero, pero así era la secuencia. Después fue Ramiro Montemayor Moriñú, él me sucedió a mí, era de Monterrey. Luego vino Jorge Cárdenas, también de Monterrey. Luego vino Enrique González Muñoz, de aquí de León, Guanajuato. También lo sacamos de unidad. De ahí siguió el ingeniero Ramón Medrano Ibarra, que también llegó a la presidencia de Canacar. Fue el segundo presidente nacional de aquí de Aguascalientes. De él siguió nuestro actual presidente, Miguel Ángel Martínez Millán. También logramos sacarlo de unidad. Viene un gran reto. Viene marzo. En marzo tendremos el cambio de presidente nacional. Ya cumple él los 3 años. Pero en octubre, Dios mediante, vamos a estar en Cancún, Quintana Roo, en nuestra Asamblea Nacional, y ahí se va a perfilar pues quiénes son los aspirantes, y desde luego haremos el mayor esfuerzo porque salga un candidato de unidad. Porque hemos tenido elecciones muy complicadas, muy difíciles. La democracia tiene un costo a veces muy alto, y bueno, lograr la unidad, yo creo que para mí fue una fortuna, porque mi antecesor, uno de los dueños de Castores, pues él hasta las manos se llevó el día de la elección. Pues imagínate lo triste que es eso. Sí, pues a botellazos y bolsazos y... Oye, pues eso yo creo que en estos tiempos no debe de suceder. Por eso cuando don Jorge Cárdenas también fue presidente nacional, también se llegó a las manos, porque había grupos muy polarizados, y yo fui factor, o traté de ser factor de unidad entre todo el sector. Como yo era de los más viejitos, pues los muchachos me hacían caso, me escuchaban, y mira, logramos que así fuera de unidad, y de ahí para acá, todos los presidentes que ha habido han salido de unidad. Don Roberto, en estos años que ha tenido experiencia en el sector, pues hay que gasolinazos, que el tema de la seguridad, que el Telecán. ¿Cuál considera que ha sido el momento más crítico para el sector transporte en México?
Yo creo que la inseguridad. Mira, los gasolinazos nos preocupan mucho. ¿Por qué? Porque a veces desestabilizan los precios. En ese término ha habido una relativa tranquilidad. Ya no hay los incrementos como los hubo. Tú estás muy jovencito, pero no sé si te acuerdas que hubo gasolinazos que de un día para otro el combustible valía el 50% más. Y nuestra moneda llegó a veces que de un día para otro valía el doble. Entonces, esos sí fueron descalabros muy grandes. Aquí los incrementos fueron graduales. Y creo que en eso López Obrador sí logró estabilizar los precios. Ha seguido incrementándose el combustible, pero los últimos 2 años ha sido muy en el sentido de la inflación. Entonces, yo creo que siendo así, se puede ir soportando y sobre todo el usuario que finalmente es el que paga todo. Don Roberto, como empresario, ¿en qué momento usted ha tenido trayectoria en la administración pública como presidente del patronato de la feria? No sé si ha ocupado otras responsabilidades. ¿Por qué la posibilidad, la invitación a que se metiera al gobierno, digamos? Bueno, yo creo que es una manera de servir. Y gracias a este hombre que tuve pues la suerte de conocerlo desde muy jovencito, don Felipe González, era pues 4 o 5 años menor que yo. Me tocó desde que su papá, don Jesús González, fuera mi cliente cuando yo empezaba en el negocio. Y desde ahí vino la relación entre él, y cuando él de buenas a primeras, como a los 3 o 4 días de haber sido electo gobernador, me invitó a la presidencia del patronato, lo pensé mucho porque nunca había sido yo servidor público. Fue una experiencia muy bonita. La verdad, le doy gracias a Dios haber aguantado los 6 años, porque algo que me llamó la atención el día que llegué yo al patronato, pues fue que vi la galería de expresidentes y creo que nada más 2 habían sacado todo el trayecto de principio a fin. Y bueno, le digo a don Felipe, ¿sabes qué? Esto algo debe de tener, porque en todos los puestos normalmente te invitan o te eligen y sacas todo el trayecto, y el patronato no. Ustedes lo vivieron en la administración pasada, hubo 5 o 6 presidentes del patronato. Y no, pero sí me di cuenta de lo que tenía, aunque de las condiciones que a don Felipe le pedí en su momento, es que se decía mucho que el patronato era la caja chica del gobierno del estado, del gobernador del estado. Le digo, mira, pues si me invitas, si era caja chica o era caja grande, no quiero ni saber. Pero de ahí vamos a cambiar la historia. No va a haber ni un peso para nada que no sea del mismo patronato. Me lo aceptó y me lo cumplió a pie juntillas. El equipo le pedí yo porque le pedí 3 cosas. El equipo lo quería conformar yo. No quiero imposiciones porque es un puesto muy delicado y finalmente quien entrega cuentas es la cabeza. Y los errores la cometen la cabeza y las manos y los pies y pues de todos lados. Entonces quiero que me permitas ser yo el que haga este equipo. Si funciona, qué bueno, y si no funciona, pues el que debe de corregir el camino soy yo. Me lo cumplió también. Y bueno, también los proyectos que yo quisiera tener dentro del patronato, pues también me lo respetara para ver si pues lograba mejorar un poquito la imagen. Afortunadamente también me lo compró. Entre otros proyectos, pues me tocó remodelar el casino de la feria. Después Luis Armando le dio otra mejorada, pero el que hizo la remodelación a fondo fui yo, desde fachada hasta el último rincón, hacer el palenque nuevo. Teníamos un palenque, no sé si lo llegaste a conocer, muy chiquitito, que habían 1,600 gentes y todos muy apretaditos. Aquí no, aquí yo quería un palenque con toda la pues prácticamente forma. Como está ahorita. Prácticamente le han cambiado a lo mejor con pequeñas cosas, pero tal como está. Me acuerdo que yo al constructor le digo que quería un palenque de 5,000 gentes, pero cómodamente sentados, porque te dejaban lugarcitos como de 30 o 40 centímetros y a veces la gente estaba
con los hombros encogidos para adelante porque el de al lado le estorbaban tus hombros. Entonces, yo quería no un aforo muy grande, porque él me decía, el proyecto ¿cómo lo traes? Porque había comprado yo la casa de la familia Rubalcaba, que es donde está ahora la casa del artesano. Esa yo la compré para ampliar el palenque. Compré la parte de atrás de la casa de la familia Camarena, que también colinda allí con la feria. También la compré para que el palenque nos cupiera. Y a mí me dice el constructor, pero es que en este espacio te caben 7,000 gentes cómodamente sentadas. No, yo los quiero que el que está sentado y alguien va a pasar por delante de él no tenga que pararse, porque es muy común que eso pase. Aún en el Teatro Aguascalientes va a pasar alguien por enfrente de ti y tienes que parar para que pueda cruzar. Aquí en el palenque no. Estás tú sentado y pasa perfectamente que va adelante. Y dije, otra cosa, porque las butacas las mandé a hacer a Canadá. Dije, y las quiero antivandalismo, porque las destruía la gente. Había unas butaquitas de madera, no sé si te acuerdas, en la parte baja. Sí. Y nomás se paraban a bailar allí y ya cuando acordaba ya estaban en el suelo. Entonces yo las que compré fueron antivandalismo y cupieron 5,014 butacas, pero amplias, espaciosas, y le digo al que las construyó, la más angosta la quiero de 62 centímetros, la más ancha la quiero de 75 para que tú juegues con el espacio. Y bueno, ¿y por qué ese capricho de los 62 centímetros? Le digo, mira, pues por el transporte que yo me dedico, un tambo de 200 litros mide 60 centímetros exactitos. Y no hay una persona, o pocas personas miden un volumen mayor que el de un tambo de 200 litros. Entonces, ese es el parámetro, y juega hasta 75 centímetros para que te dé. Y así se hizo, por eso le cupieron únicamente 5,014 gentes, pero cómodamente sentados. Otro de los logros que me tocó vivir fue haber comprado la isla Guadalupe sin un solo peso de gobierno del Estado. Se pagó con los puros, todo. Yo nunca recibí un peso de gobierno del Estado para el patronato de la... Era todo lo que generaba patronato por sí mismo. Todo lo que generaba patronato fue para las propiedades o el patrimonio que patronato ahora tiene. Por decirte, compré esas dos casas, la de la familia Rubalcaba, una persona que fue alcalde de Aguascalientes, que la familia me vendió la casa. Y luego la familia Camarena, pues dijeron que querían conservar la parte del frente a San Marcos, entonces me vendieron la parte trasera. Y allí cupo el palenque. Don Roberto, sí. ¿Hay diferencias, usted ya lo ha vivido, entre la empresa, entre cómo se maneja la empresa y cómo se maneja el gobierno, que es más sencillo, más complicado? Y también me gustaría conocer pues qué aspectos de Aguascalientes que cuando usted empezaba como empresario le gustaban, que podrían retomarse. Bueno, yo creo que el transporte ha ido innovando siempre, y bueno, creo que se ha ido desarrollando muy bien en este país, a tal grado que la última milla que se le nombra en el transporte, la última milla siempre le hace un transporte de carga, un transporte carretero, y llegamos a participar con el 98% de toda la carga que se mueve en el país en la última milla. Y para mí me pareció un negocio atractivo, un negocio que siempre iba a existir, que siempre iba a ser necesario, y por eso nos involucramos en ellos. El servicio público, tiene también grandes satisfacciones, y hay una gran diferencia entre el sector público y el sector privado. El sector privado puedes tener toda tu familia completa trabajando contigo y no pasa nada. En los gobiernos de los 3 niveles no puedes favorecer ni emplear como subordinado, ni hasta tu tataranieto, ni hasta tu tatarabuelo. Ni a hijos, ni a nietos, ni a bisnietos. Tus tatarabuelos, tus tataranietos pudieran tener ya algo de no esa relación familiar. Entonces, hay esa limitante. Y un equipo en la iniciativa privada lo haces con la gente de tu misma familia, y desde luego mucha gente que se acerca
pues a participar contigo, que cree en ti, en tu proyecto, en tu idea. Y te digo, pues a mí me ha caracterizado porque muchísima gente se ha jubilado de que llegaron jovencitos aquí conmigo con 25 o 30 años y están descansando, pues unos en tu casa y otros en el otro mundo, pero ya mucha gente se nos fue de ese equipo. Digo yo, para mí, de las grandes satisfacciones del servicio público es que compré la isla San Marcos, son 76 hectáreas, sin recibir un solo peso de gobierno del Estado para ello. Fue dinero del propio patronato. Compré lo que era la tienda del Iste, lo que era el picadero de Domecq, no sé si te acuerdas que ahí sacaban los caballos en la tarde, también eso lo adquirí. Ahí pegado Ignacio T. Chávez. Para hacer que fue para hacer la zona de discotecas. Acá donde está la cava Domecq, enfrente ahí esa explanada que los caballos aztecas de Domecq hacían un espectáculo de la feria todos los días de la tarde, un espectáculo gratuito. Pues compramos eso y se hizo. Compré una casa por Los Olivos, compré 5 casas por la calle Nieto. Y bueno, pues ahí nos fuimos poco a poquito dejando ese patrimonio. Te digo, lo que más me enorgullece es ver que a la isla San Marcos se le ha dado todavía ese trato para que la gente vaya a divertirse en familia. Y que quiera ruido, pues que se vaya a Expo Plaza, J. Pani, pues al Jardín, a esas partes. Allá escucha ruido. Te vas acá, te diviertes con tu familia, gastas muy poquito. Y la Expo Ganadera, que es el evento más atractivo para las familias, sigue siendo ahí en la isla San Marcos. Finalmente, don Roberto, de esta pregunta que le hacía en relación al tema de Aguascalientes, ¿cómo se ve antes, cómo se ve ahora? ¿Hay algo que sea una esencia del Estado? No sé si en la cultura, en el esfuerzo, en la economía. ¿Cómo ve usted el Aguascalientes desde sus inicios como empresario hasta este momento? Mira, yo creo que su más grande riqueza del estado de Aguascalientes es su gente. Una gente con mucha entrega en el trabajo, con mucha pasión por hacer las cosas bien, y que eso nos ha traído la gran cantidad de empresas que se han asentado en este estado. No tenemos playas, no tenemos fronteras, no tenemos minerales en grandes cantidades. No tenemos ni siquiera unas tierras muy fértiles, porque lo más fértil del estado se encuentra en Calvillo, y pues la mayor parte son cerros pelones y de piedra y de todo. Pero gracias a la cultura del trabajo de la gente, pues se ha hecho producir esta tierra, y que yo creo que es ejemplo a nivel nacional. ¿Por qué? Pues es la cultura del esfuerzo, como tú señalas. Porque donde Dios le da a la gente las cosas más facilito, el esfuerzo de la gente es mucho menor. ¿Cuáles son los estados con más atraso de este país que tú percibas? El sureste. Pues Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Tamaulipas. Tienen mucha tierra, tienen mucha agua, pero no tienen la cultura del trabajo y del esfuerzo que tiene la gente de Aguascalientes. Por eso Aguascalientes le ha ido tan bien y desde luego ha tenido buenos gobernadores. A mí me ha tocado pues tratar desde a Rodolfo Landeros, a don Hugo ya lo traté pues siendo más joven, pero a Rodolfo Landeros, a Miguel Ángel Valverena, a Otto Granados, que mira, aquí tenemos a su mamá y a su hermana que los conservo con mucho cariño. El carro que don Claudio Granados, el papá de Otto Granados, tenía, cuando fallece don Claudio, doña Lupita me lo regaló. Aquí está doña Lupita. Y lo conservo. Sí viene, la hermana de Otto, mi esposa, mi hermano el más chico ya falleció, mi madre, mi cuñada y la mamá de Otto Granados. Entonces, yo creo que no ha habido gobierno que no haya aportado su mejor esfuerzo para que Aguascalientes siga desarrollándose. Y Tere, pues ya la ves, es incansable, anda. Pues me toca muy seguido volar yo a México en el vuelo de las 6 de la mañana. Yo vuelo a México normalmente 2 días a la semana. Y casi siempre voy a las 6 de la mañana. Y casi siempre me toca ver a la gobernadora, que a esa hora ya va rumbo a la Ciudad de México a buscar los beneficios para Aguascalientes. Hemos tenido buenos gobernadores y yo creo que eso ha hecho
que Aguascalientes siga creciendo como hasta hoy. Ya ves lo que acaba de pasar con Nissan, que estando posiblemente se iba a quedar una sola planta de 3, y ya nosotros deseábamos que la que se quedara fuera la de Aguascalientes, y no nada más se quedaron la de Aguascalientes, se viene la de Morelos la producción para acá. Yo creo que es el atractivo que tiene, pues la gran cultura del esfuerzo, la capacidad de su gente, y que Aguascalientes, si mal no recuerdo, tiene creo que 58 o 59 universidades. Yo creo que es de los lugares que más se tiene espacios educativos ya de nivel licenciatura para pues seguir enriqueciendo el padrón de trabajadores para el Estado y trabajadores con muchos deseos de capacitarse. Pues le agradezco mucho, don Roberto. No, ni me digan, gracias por venir, y pues aquí nos tienen a la orden.